Buenas gente, bienvenidos a un video más de Kindred Reviews. En este video vamos a realizar un análisis completo de Avatar, el último maestro aire, la serie animada de Nickelodeon, que terminó hace ya bastantes años. Quería sacar este video de esta manera porque junto a mí me va a acompañar mi primo, su nombre es Andrés, y así vamos a tener dos perspectivas diferentes. Mientras que yo he visto Avatar desde que la pasaban por Nickelodeon y la he visto varias veces desde entonces, Andrés viene de una perspectiva totalmente fresca, porque además de que él no está acostumbrado a ver ningún tipo de animación, esta es la primera vez que ve Avatar. Este análisis va a ser dividido en partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre nuestras opiniones generales sobre el mundo donde acontece la serie, más específicamente sobre la geografía, el sistema de magia, es decir, el control de los elementos, además la estructura del mundo dividida en naciones, tribus y reinos, y por último las criaturas que encontramos en este mundo. Y empezamos. Entonces, análisis de Avatar y primero lo que vamos a empezar es comentando sobre nuestras opiniones generales sobre la serie. Tratemos no de decir, de no irnos mucho en Bueno, detalle con cada una ujú, de las cosas, sino simplemente opiniones generales, ¿verdad? ujú, Obviamente, por mi lado, yo sé que por mi lado, porque yo la he visto varias veces la serie y además que cuando la vi por primera vez también era cuando la pasaban en Nickelodeon y cuando estaba todavía es chamaco, entonces ujú. mis perspectivas de la serie son bastante buenas porque considero que la serie tiene una historia bastante interesante y que lo mantiene a la audiencia, digamos, o sea, interesado en saber qué es lo que va a pasar después, en cómo se van a resolver todos los problemas y en cómo Aang va a salvar el mundo, ¿verdad? Que eso es, Ujú. de hecho, lo que siempre se hace referencia en el intro de la serie misma. Eh, entonces, como le digo, para mí es una serie excelentemente buena que considero que todo el mundo debería verla porque es como un muy buen ejemplo de cómo se escribe una historia. Entonces, como en perspectivas generales de la serie, en relación como historia y demás, ¿cómo sintió la serie en realidad? Ok, yo siento como que, vamos a ver, bueno, claramente cuando usted me estaba como recomendando ver la serie y todo, como que yo sí sentía como un cierto bloqueo, digamos, a la hora de empezar a verla, porque uno, no soy como muy fan de. Vamos a ver, si bien durante como todo mi crecimiento, digamos, he sido muy fan de series animadas, ya Ujú, luego como que después de los 20 o los veintitantos, digamos, años, ya no los veía tanto, por ejemplo. Este, entonces como que por ahí sí me tiraba un poco para atrás. ujú, Me recuerdo haber visto como el primer capítulo, luego puedo entrar más en detalle en el primer capítulo, ujú, pero la sensación que me daba sí era como una sensación de estar viendo una fábula o una serie animada de esa época, digamos, en donde tal vez como que los fondos o como la animación, todos los detalles, digamos, como que sí, para mí tenían como una calidad como de video muy propia de esa, eh, digamos, como de esa época. ok, Y entonces, como que al principio me costó. Sin embargo, rápidamente creo que la historia compensó muchísimo, como digamos, como esa falta de detalle o así que noté al principio. Y también fui notando que incluso la animación y como toda la composición de colores y todo esto fue mejorando conforme los episodios avanzaban. ok. Entonces, eso es como para poner un poco en contexto porque creo que sí me motivó mucho ver cómo también la historia se iba desarrollando, pero también cómo la animación y todo iba mejorando. Entonces, em, por aquello de si hay algún espectador que vea el primer capítulo y no lo enganche mucho, eso mejora, digamos. Ok. Ujú, Sintió, digamos, o sea, como precisamente mencionaba, que tal vez le costó como al inicio, como realmente engancharse a la serie y demás, sintió como que tal vez
duró un poco más como en explicar, digamos, los temas ya como profundos de la serie, digamos, como la historia con respecto como a libertad y temas, digamos, ya que es lo que trata la serie en sí, digamos, o lo vio como muy infantil al principio. Exacto, porque, a ver, yo creo que, bueno, ahora que estamos hablando como más del principio, yo creo Ujú, que la serie sí hace un excelente trabajo en el piloto, en darnos todo el contexto que necesitamos para empezar a entender toda la historia. sí, O sea, yo creo que desde los primeros minutos uno ya sabe en qué mundo estamos, qué está pasando, ujú, se da mucho como una gran muestra de la personalidad de los protagonistas, bueno, en este caso de Katara, Sokka y Zuko, cuando encuentra o cuando ve como el rayo de luz y eso. ujú. Este, entonces, de hecho, yo creo que el capítulo piloto, yo creo que la primera vez que lo vi el capítulo piloto y vi otro capítulo. Ok, Como que el piloto me enganchó mucho, sin embargo, fue como que en los otros, tal vez 2, o sea, el siguiente capítulo o al tercero, como mm, que ahí fue donde noté ese elemento como infantil, que fue el que me tiró más para atrás. ya, Eh, Porque, claro, vemos como que Aang está en esta posición de meditación, como con esta burbuja súper grande y todo, como que hace de notar que es un personaje poderoso. ujú, eh, Creo que eso es una posición también como que tomaría alguien que esté, este, espiritualmente desarrollado o desarrollándose, digamos. Sin ujú. embargo, apenas despierta, lo primero o de las primeras características que se ve es como lo infantil que es. Ok, Entonces yo creo que eso fue como lo que sí me chocó un poco al principio. Sin embargo, también de nuevo como que él va mostrando otras partes que entonces rápidamente van enganchando como la audiencia y motivándonos y también prometiendo la historia si va a continuar, digamos, como desarrollándose de una manera, eh, no sé, como rápida o fluida, digamos. ok. Ya hablando, digamos, como ya de las temporadas más específico de cada uno de los libros como tal, eh, o sea, bueno, pongámoslo así, digamos, ¿cuál fue, primero que todo, cuál fue el libro que le gustó más, digamos, cuál temporada le gustó más? Definitivamente la tercera. La tercera, Creo que sí, ok, creo que en la tercera fue donde se desarrollaron como un montón de temas propios como del canon de la historia, donde se le fue dando como más bien el cierre de un montón de cosas que veníamos como viendo desde atrás. ok, Es donde también la serie toma como un tono más serio, digamos, como más ya aterrizando al problema, digamos, como de la guerra y todo esto. Em, y la animación y los combates de la tercera también creo que se ven mucho mejor que en las primeras dos, en cuanto a la animación y, no sé, también como el uso de los poderes, digamos. ok. ¿Y Ujú. cómo sintió, digamos, como la transición de cada uno de los libros, digamos, de cuando pasa de temporada uno a temporada 2 a temporada 3? Porque yo lo veo en realidad como de la manera en que es como libro uno es una introducción a todo el mundo y a los personajes. Libro 2 es más bien como ya entrando más en detalle a cada uno de los problemas que cada uno de los personajes va a enfrentar, digamos, y que tiene que superar. Y libro 3 es ya como la resolución de todos los problemas que se venían dando desde el principio, pero que se empezaron a Ujú, enfocar más en la segunda temporada. Sintió, ujú. digamos, como que tal vez hubiera faltado un poquito más de tiempo en alguna de las temporadas como para entender más a los personajes o simplemente como que lo vio que estaba, como que le pareció bien la transición de cada una de las temporadas. Em, a ver, creo que a lo que me recuerdo, creo que entre la temporada uno y la 2, la transición no la sentí tan marcada como entre la 2 y la 3.
pero porque Ah, la historia lo muestra así, creo que es al final de la 2 en la que Aang recibe como el trueno de Azula y sí. entonces como que muere, no muere. En la tercera ya se despierta como ya con pelo y todo, entonces diciéndonos como han pasado varios días o no sé cuánto tiempo entre uno y otro, entonces también como que esa transición sí está súper marcada, eh, pero me gustó un montón porque lo deja uno también como con esa duda de qué habrá pasado mientras estaba recuperándose y qué va a hacer ahora y qué ha pasado como en ese tiempo y qué fue lo que sucedió, o sea, cómo llegó, cómo pasó de estar peleando contra Azula en Ba Sing Se a llegar a un barco de la Nación del Fuego, por ejemplo. Mientras que de la uno a la 2 no me recuerdo incluso como, creo que es tan fluido, digamos, el cambio, como que no me recuerdo como de algo tan específico que haya sucedido, por ejemplo. Sí me recuerdo que estaba en el asedio del norte, en la tribu del agua, que él llega al estado de Avatar y eso, Ujú. y, pero ya, digamos. Sí, sí, porque ahí como que la historia sigue más, o sea, como que se da a entender que no, que la historia sigue inmediatamente, digamos. En Ajá. cambio, como que de la segunda a la tercera es como hay un claro, digo yo, como un reseteo, digamos, para poder ir, digamos, a lo que es la historia de la tercera como tal, ¿verdad? Ujú, exacto. Em, Ahora, ya como pasando, digamos, pasando ya a lo que es ya como el mundo en el que se da toda la serie, digamos, cómo sintió el mundo, digamos, cómo Ujú, sintió que se explicaba bien, digamos, cómo funcionaba el mundo con respecto a las tribus que habían, a las naciones y demás, respecto a los animales que nos encontramos también, que eran súper extraños también, no eran como animales del mundo real también. ujú, ¿Sintió que faltaba un poco más tal vez como de conocer el mundo o más bien lo sintió súper bien en ese aspecto? ujú. Yo creo que, un segundo. Ujú, Ok, yo creo que la forma y la estructura que le dieron al mundo es la clave o es de las mayores claves, digamos, para que la audiencia se pueda identificar tanto y también para que ellos puedan como brindar como tantas lecciones de vida sí, dentro de la serie. Porque hace como que la audiencia se puede identificar muy fácilmente como con el mundo actual. Creo que tratan situaciones que son como muy permanentes o atemporales de una sociedad, en el sentido de que uno puede hacer un análisis y sacar conclusiones o lecciones de vida sin importar, no sé, si uno está comparándolo con los 1800, los 1900, los 2000 y así, este, porque sí creo como que trata cosas que se vienen dando en civilizaciones humanas desde hace mucho ujú, y también combinándolas con cosas que se vienen dando o se han dado, digamos, más contemporáneamente. Eh, por ejemplo, este, mm, bueno, aquí sí quiero hacer, antes de dar este ejemplo, me gustaría como hacer digamos, compartir esta idea que ujú, incluso viendo el mapa del mundo, se ajá, asemeja mucho como a un mapa mundi, digamos, de la Tierra normal, en donde Ba Sing Se, que es como la nación más grande territorialmente hablando, es la que controla como el elemento de la tierra, todos como bloques así gigantes de tierra, digamos, ujú, se encuentra en una posición como muy similar a África, Europa y Asia. ajá, Y de hecho está dividida como
en tres partes, dando como a entender esa misma división. Em, Luego tenemos las tribus del agua en el Polo Norte y en el Polo Sur, y también su cultura se ve como muy inspirada en los Inuit o en los esquimales, por Ujú, ejemplo, este tipo que son como culturas más cerradas, más sí, pequeñas, como más humildes y así. Y incluso la Nación del Fuego que está hacia el oeste, ¿sí? Geológicamente se muestra como islas de volcanes y fuego. Y es donde, por ejemplo, se encuentra también la mayor actividad del anillo de fuego del ajá, Pacífico, en donde hay un montón de actividad volcánica, ujú, Centroamérica, por ejemplo, las cordilleras de Suramérica o Norteamérica también. O sea, como que sí veo muchas similitudes así. Y esas similitudes geológicas, geográficas, se transfieren también a similitudes de las culturas. Ba Sing Se me parece mucho a China, por ejemplo. ujú, Es el terreno donde hay mayor cantidad de población, y aún, vamos a ver, aún cubriendo una extensa parte del terreno, su ciudad, digamos, es como muy cerrada con los muros, hay mucho como control de masas, una política como muy cerrada en ese sentido y como muy autoritaria. Em, y sí, entonces como que, no sé, hay como muchos elementos, digamos, como que se reflejan o se parecen mucho entre el mundo real y este mundo. Y eso creo que es lo que hace que fácilmente la audiencia pueda interpretar como muchas lecciones y traerlas como a este mundo. Em, y sí, entonces, no sé, me pareció genial, digamos, eso, como toda la estructura de cómo construyeron el mundo, porque me parece como muy complejo y a la vez muy identificable. O sea, yo no me puedo identificar así con el mundo de Digimon, con el mundo de Pokémon, con el mundo de Yu-Gi-Oh, que son series que, digamos, tal vez un poco más atrás de Avatar, pero ujú. que igual de la misma época, que no me dan esa parte, digamos, o ese elemento de, wow, sí, esto bien podríamos ser nosotros, digamos, aún y Claro. con toda la fantasía de por medio. Ajá. A mí lo que sí me gustó mucho y en realidad es una de las cosas que más me atrae del mundo en realidad y me encanta de hecho conversar como de esto precisamente es que cada vez que entrábamos a uno de los reinos diferentes, ya sea al reino tierra o que íbamos a la nación del fuego o a las tribus del agua, incluso a los templos de aire también, cada vez que entrábamos a un nuevo territorio se sentía como un mundo totalmente diferente, digamos, como si estuviéramos entrando a un Ujú, mundo totalmente nuevo. Y cómo también incluían el hecho del, precisamente los poderes, digamos, o el tierra control, el aire control y todo eso, cómo se incluía eso dentro de el mismo país, digamos, cómo ujú, incluían eso en la forma de vivir, digamos. Por ejemplo, cuando llegaron a Omashu, que utilizaban estos trinchos para mandar los mensajes y demás, correos que ujú, utilizaban el tierra control para mandar todas estas cosas también. Cuando, por ejemplo, en Nación del Fuego se veía que era más industrial precisamente porque tenían obviamente el fuego control y podían hacer, para ellos más fácil hacer maquinaria y con el respecto a todas metal estas y... cosas ajá, y Ujú, trabajar el metal y demás, gracias a que tenían el fuego control. Igual a la ujú, tribu del agua también, que se iban como usted lo decía, eran como más esquimales y demás, la cultura de ellos era por ejemplo, ir a pescar, digamos, y eso se incluía mismo también en tener la habilidad de poder hacer agua control también. Y, ajá, y incluso, obviamente, los monjes también del aire también, que obviamente los templos permanecían también en el aire precisamente y que utilizaban todos esto, digamos, el aire control y lo incluían dentro de la cultura de cada una de las regiones, digamos. Y ajá, entonces eso hacía correcto. que se sintiera totalmente nuevo todo, digamos, o sea, como que si nunca hubiéramos visitado, como que si esto fuera una tierra totalmente extraña también. Eso me Sí. pareció a mí increíble, la verdad. Em,
Ahora, de hecho, más entrando como en detalle como a lo que es sí, todo esto, tierra control, agua control y todas estas cosas, ¿cómo sintió ese aspecto, digamos, en el sentido de entender cómo funcionan cada uno de los poderes, digamos? ¿Se sintió alguna vez perdido o tal vez no entendí qué pasó ahí, digamos, o simplemente lo vio como más bien al revés, como totalmente lógico? Ujú. A ver, creo que al principio no entendí por qué dentro de las tribus o de las diferentes naciones habían personas que podían tener el control del elemento y otras que no. Ok. Em, y es algo como que, si me preguntan, no sabría explicarlo, pero luego se entiende como algo natural de este mundo en donde algunas personas sí y otras no. Entonces, como que hay que llegar a cierto, no sé, nivel de crecimiento espiritual o conexión o tal para obtenerlo, o simplemente es algo hereditario con cierta probabilidad de no tenerlo, digamos, no es como que mi Ujú, padre tiene agua control, entonces ya yo por naturaleza voy a poder hacerlo, porque Sokka y Katara son hermanos y sin embargo uno puede controlar el agua y el otro no. ujú. Entonces no es como tampoco algo como completamente hereditario, digamos. Sí, sí. Em, eso fue como algo que a destacar. Luego, por otro lado, sí me gustó mucho como la adaptabilidad de estos controles a otros elementos que fueran como relativamente cercanos, digamos, como Toph controlando el metal Ajá, también, y como, o sea, sí siento como que hubo mucha adaptabilidad y mucha creatividad. ujú, em, en ese sentido. Por ejemplo, que, bueno, si se puede controlar el agua también se le puede bajar la temperatura y se hace hielo. Bueno, al final Katara también controlando la sangre, ujú, que sí son cosas que, bueno, podemos a entrar en eso tal vez más en detalle, como en los combates y así. Sí son cosas como que yo me hubiera, o sea, como que yo me planteaba, digamos, como mientras iba surgiendo la serie de... em, ¿qué haría yo si tuviera ese poder? ¿Cómo estaría atacando a ese enemigo, digamos? ajá, ajá, Y ahí sí siento como que en las primeras 2 temporadas, faltó, digamos, como en ese sentido el uso de los elementos. Em Luego, pero no, sin embargo, como con toda la historia, digamos, o como lo trascendental del control de los elementos y también cómo estos elementos formaban a las naciones o a las culturas, y todo eso me pareció como súper bien adaptado, como súper bien sincronizado, digamos. ajá. O sea, es que sí se nota como así, la nación de la tierra y todos esos muros y bloques y cómo construyen y todo, o sea, me pareció genial. Ujú. A mí también otra cosa que me gusta también recalcar en esto, digamos, con respecto a cómo hacían el control de cada uno de los elementos, es la forma en que lo hacían, digamos, que cada uno, bueno, yo sé que cuando crearon todo esto, la serie y demás, sí se basaron en artes marciales, ¿verdad? Y se ve Ujú. precisamente de que los movimientos que hacen para hacerlos, el control de cada uno de los elementos es a base de eso, digamos, de las artes marciales, pero también como cada uno del control de los elementos se ve totalmente diferente el uno del otro, digamos, porque, por ejemplo, la tierra son movimientos más rígidos, digamos, Ujú. los del agua son movimientos como más fluidos, digamos, como más, como de hacer como las manos como más ondeadas y así, digamos. Ajá, Y, por ejemplo, también el fuego cuando tenía como otros elementos, digamos, como por ejemplo que utilizaban patadas, digamos, que en realidad en los otros no se ve tanto tampoco. ajá. Entonces, cómo utilizaban cada una como artes marciales diferentes como para poder controlar cada uno de los elementos. Eso también me pareció genial. Y el hecho de que los creadores de la serie estudiaran tanto, digamos, las artes marciales para incluir movimientos específicos de esas artes marciales en el control de los elementos, digamos. Eso me pareció maravilloso, la verdad. Sí, sí, de hecho, eso sí fue como un detalle que me gustó también muchísimo.
como que se separa mucho de otras series animadas que también de la época, en donde disparan como poderes y fuego y cosas, digamos, y simplemente como con el movimiento de una mano así súper bla en ese sentido. Ujú. O sea, como que aquí sí se nota que había que estudiar las formas, que había que tener como esa experiencia y ese conocimiento y esa práctica también para poder como controlar el elemento, lo cual me gusta mucho porque también promueve como una conexión con la naturaleza como Ajá. muy fuerte, digamos, y una conexión como con el espíritu, con las artes marciales, con la disciplina, que vamos a ver, como que yo siento que dan paso también a poder recibir como esas lecciones de vida que Ujú. se dan luego cuando se van desenvolviendo la trama. Mientras que en otras series parecidas simplemente es una cuestión de suerte, tal vez como de me tocó tener este poder porque soy súper poderoso, porque vengo de tal parte, porque me pasó esto, o no, soy un ser humano normal, digamos. Pero en cambio ese nivel de aquí, de esta serie, como de, sí, tal vez usted puede estar destinado a poder como controlar algún elemento específico, pero necesita poner de su parte para masterizar, digamos, ese control o ese arte. Ujú. Sí, el otro aspecto que también me gusta también de todo esto, el control de los elementos, es precisamente que siento como que este aspecto amarra tanto, digamos, tantos aspectos de la serie, digamos. Antes estábamos mencionando de cómo utilizaban el control de los elementos en cada una de las culturas para hacerla muy distintiva de las otras, pero también, y que fue algo que se discutió precisamente ahí mismo en la serie también, de cómo no afectaba, pero también cómo la personalidad también de las personas iba incluida en ese mismo control de los elementos también, que Ajá, porque a Aang le costó tanto, digamos, en el control de la tierra, porque era como más rígido, digamos, como de ujú, mantenerse firme, digamos, cuando él, por ser maestro aire de nacimiento, tenía una personalidad más tranquila en ese aspecto, más de dejar ir también. exacto. Entonces, eso también me gustó mucho también, por ejemplo, ver los maestros de agua también, que en realidad sí, era como esa personalidad como más de dejarse llevar también por las situaciones, no tratar de controlar la situación, que tal vez un maestro tierra sí va a tener esa personalidad de poder controlar algo, digamos, porque Ujú, mueven bloques de tierra, digamos, o sea, como alguien que tiene la habilidad de controlar o mover bloques de tierra tan gigantes, no va a querer controlar otras situaciones también. Incluso los maestros fuego también, que eso también fue un aspecto que me encantó también de la serie, donde se va de esa como concepción del fuego control con respecto al principio, digamos, y uno lo ve en Zuko en realidad desde el puro principio también, de que es como más de ira, de furia y demás, pero ujú, después ya es como le dan la vuelta a eso y es como esto es lo que es, pero no es lo que debería ser, digamos. Lo que debería ser es, el fuego es vida, el fuego es voluntad, el fuego es valor, digamos. Y cómo Zuko cambia esa concepción que él tiene y obviamente le costó también poder controlar el fuego después de que se dio cuenta de todo esto, pero también cómo se da como le digo, cómo influye en la personalidad también de los maestros, digamos. ajá. Sí, 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 de hecho, eso también estuvo súper bueno. Y bueno, ya como para ver, no sé si hay algún otro aspecto, digamos, como del mundo que quiera como mencionar, digamos, con respecto sí, sí, con respecto, no sé, a las criaturas o al mundo o cosas de esas, Ujú. o como para pasar a la siguiente parte, no sé. Sí, no, que también eh, vamos a ver cómo logran enlazar el control de los elementos, no solo a través como de las emociones o personalidades, sino que también los mm, maestros más primitivos son criaturas no humanas, que muestran también como ciertos rasgos similares
ya sea la personalidad, digamos, Ujú, que el elemento denota, o, no sé, o que por sus capacidades biológicas, digamos, como que se les facilita o se les condiciona el control de cierto elemento, digamos, como los topos que son ciegos, pero también tienen esta nariz supersensible con la cual pueden sentir, digamos, las vibraciones de la tierra ujú, y tal, y eso se pasa a Toph. ujú, Y los dragones también, uno siempre ve como en las series y en todo esto, como en la cultura general, digamos, un dragón como siempre como que denota como esa destrucción o ese tipo de cosas, digamos, o es esta criatura mítica gigante que siempre tiene alrededor de sí como este conflicto de el ser humano podrá controlarlo o no, lo ujú, cual es como también como como que también se denota, digamos, ese conflicto, digamos, como Aang cuando está tratando por primera vez como controlar el fuego y se le va de las manos porque, o cuando también están hablando como del control del rayo y esto, porque es un poder tan grande que es como de, ¿podremos controlarlo o no? Entonces, ujú. como que sí me llamó la atención, mientras que también podemos ver a Appa como súper tranquilo, calmado, igual que los maestros del viento, o bueno, del aire. Entonces sí, me gustó también esa representación, digamos, como gráfica en animales del control y hacer también hincapié ahí en una mención a la creatividad, digamos, de las demás criaturas en el mundo, que me hizo mucha gracia, digamos, como el oso Platypus, el oso ornitorrinco, Ajá, 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 o sea, como esa combinación, digamos, de animales, digamos, como que Momo es un sí, sí, murciélago mono, bueno, murciélago lémur, ajá. eh, que igual que Appa es un bisonte, eh, ¿qué es? Como no sé qué es la otra criatura. Eso es lo que le iba a decir, porque en realidad sí es como, sí, la creatividad, digamos, de hacer esto, pero agarrando, digamos, cosas, digamos, que son de la realidad, digamos. Entonces, como, Ujú, y obviamente todos los animales son una combinación de animales del mundo real. Entonces, como usted sí, decía, por ejemplo, sí, Momo, que es un lémur murciélago, digamos. Y, por ejemplo, también me acuerdo los estos que eran como que utilizaban como medio de transporte, los que eran como tipos de avestruces, eh, ajá, eran una combinación eh, extraña, digamos, sí. no me acuerdo O, cómo se o llamaban. los pato tortuga del Palacio de Fuego también. Tortuga también, o Ajá. también el alce de dientes de sable aquel. Sí. O sea, en realidad, como le digo, o sea, utilizando siempre como cosas del mundo real, pero combinando, haciendo una combinación de todo esto para crear criaturas nuevas. Sí. Eh, Otra cosa que usted mencionaba también con respecto a lo de los maestros primitivos, ¿verdad? De cada una de los controles, digamos, de los elementos. Me hace pensar, de hecho, por ejemplo, ver a los topos estos, ¿verdad? Que eran los maestros tierra originarios Ujú, y que cómo se asemeja a eso mismo, digamos, a la misma cultura de la nación también, de lo que es sí, el reino tierra, ujú. de que precisamente los topos vivían en su propio mundo, digamos, ellos vivían en las cuevas y pues podían trasladarse a otros lugares y demás gracias al control de la tierra, pero realmente nunca se abrían, digamos, al mundo, digamos, nunca se veían en el mundo. Ujú, Y lo que me gusta, de hecho, y hasta ahorita lo noto, que el hecho de que todas las pueblos del Reino Tierra estaban rodeados de muros gigantescos, digamos, donde nadie quería salir, o sea, no había necesidad ni siquiera de ir al mundo a explorar nada, nada de esto, porque este es el mundo en el que vivimos, este es mi país, digamos, y cómo se, exacto. cómo se asemeja eso a precisamente los topos, digamos. Ujú, Y ahorita agarré esto, digamos, pero no me parecería extraño, digamos, como hacer un análisis más profundo, por ejemplo, bueno, de los dragones tal vez un poco más difícil porque dice, sabe que casi estaban extintos, ¿verdad? También. ujú. Entonces, en ese sentido, tal vez un poco más difícil, pero por ejemplo, por el lado de los bisontes también voladores, también que, como ustedes lo decía, pasaban en su propio mundo también.
precisamente como los mismos maestros aire, donde ellos se apartaban precisamente de toda civilización, de toda sociedad, para permanecer en los templos y andar en su propio, haciendo lo suyo, simplemente sin molestar a nadie, digamos, también. Sí, Mientras que sí, las sí, otras cierto. naciones, lo que son la tribu del agua y la nación del fuego, son más diferentes en ese aspecto, digamos, también. Sí, y bueno, es que también en la del fuego, a ver, no puedo decirlo como con toda certeza, pero a lo que me quiero recordar en este momento, me parece o me da la impresión de que tampoco había mucha fauna, por ejemplo, como que eran islas como más volcánicas, tierra muy nueva, digamos, como muy que pueden tender a una destrucción, digamos, por una erupción como bastante fácil. Ujú, Entonces, ujú. como que no había vida muy asentada, mientras Ok, que es como es como un hábitat, digamos, como bastante, eh, vamos a decir, normal para un dragón, en el sentido de que, pues, si hay una erupción, el dragón puede volar y luego puede volver, digamos, si está en su ambiente en el fuego. Entonces, como que sí, no le parece como muy raro. Este, sin embargo, algo que sí puedo como, vamos a ver, como notar como una similitud entre la Nación del Fuego y los dragones, es que cuando van a conocer a los dragones, a Shaw y no me recuerdo el otro, ujú, este, está este miedo de estos dragones, estas bestias son depredadores. ujú, ujú, Mientras que muy pocos otros animales, digamos, tienen esta connotación en este mundo. Em, y definitivamente no hay ninguno, digamos, como que imparta tanto miedo o respeto como como los dragones, justamente porque se le ve que pueden hacer ese uso del fuego y destruir. sí, sí.